vamos a hablar de una institución que nació en la colonia y permaneció en el Perú por 250 años. Una institución tristemente célebre, el Tribunal del Santo Oficio o la Santa Inquisición. Se instaló en nuestro país en 1570 y sus funciones iban desde perseguir y castigar a los herejes hasta censurar libros que atentaban contra la fe católica. Estoy en el Museo del Congreso y de la Inquisición y aquí empezaremos el programa. Les vamos a contar qué torturas practicaban los inquisidores, quiénes fueron los primeros condenados a la hoguera, cuántas sentencias dictó el tribunal y varias otras cosas, pero siempre tratando de entenderlas dentro del contexto y el tiempo en el que se desarrollaron. Soy Norma Martínez y esto es Sucedió en el Perú. La Inquisición es una institución muy antigua. Podemos encontrar sus orígenes en el mundo medieval. El rey debe procurar cuidar la fe, porque para salvarse se debe tener una fe pura. Ese es el punto principal, la pureza de la fe. Y justamente la Inquisición, que es una creación de la Iglesia de fines del siglo XIII y de inicios del siglo siguiente, es empleada por algunas coronas europeas, especialmente por las ibéricas. La famosa Inquisición española es una institución de carácter mixto, estatal y eclesiástico, pero que no depende ni del Vaticano, ni de Roma, ni de la Iglesia Católica. En los fines prácticos es un órgano del aparato estatal español, que depende directamente de los monarcas. Son los monarcas hispanos los que nombran a los inquisidores generales y los que disponen los procedimientos que este tribunal tendría que utilizar, e inclusive los castigos. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición surgió en España en 1478. Su objetivo era mantener la unidad religiosa y conservar la pureza de la fe. Inicialmente estuvo encaminada contra los judíos, moros y cátaros catalanes, pero luego también persiguió a sodomitas, bígamos, malos sacerdotes y brujos. Inicialmente, la Inquisición española surge hacia 1478, pero en realidad comienza a funcionar 2 años después, en respuesta a la problemática religiosa y política que vivía España. Tenía, por un lado, 2 pueblos que durante siglos habían disputado territorios católicos contra los musulmanes. Por el otro lado, tenías a una comunidad judía. O sea, habían 3 grupos religiosos en la península ibérica. Y un sentimiento antisemita, antijudío, explica el origen de la famosa Inquisición española. Como vemos, las causas del origen de la Inquisición fueron variadas y complejas. Una de ellas es que los reyes de España solían adjudicar el cobro de los tributos por una especie de licitación al que ofreciera mayor cantidad de dinero. Tradicionalmente eran comerciantes o prestamistas judíos y por eso una de las causas sería, digamos, echar la culpa a los judíos de las contribuciones impuestas por los cobradores de impuestos.
Inquisición se estableció en las Indias para cuidar la práctica de las buenas costumbres entre los colonos hispanos y para proteger a las colonias de la amenaza de los piratas de países protestantes. Por ejemplo, los españoles blasfemaban, entonces ¿cómo decirle a un indígena no blasfemes si el primero que está el mal ejemplo era el español? O los españoles cometían bigamia, entonces ¿cómo decirle a un indígena tengo una sola mujer cuando los nobles indígenas sabemos que estaban usualmente acostumbrados a tener más de una o varias, pero no así, no era un privilegio de Hatun Runa precisamente, pero sí de la nobleza incaica? Entonces el antitestimonio del español motivaba que de las casas y otras personas pidieran el establecimiento de la Inquisición en América. A raíz de eso y de la presencia de la piratería protestante es que Felipe II decide que se extiendan a sus dominios americanos los tribunales de la Inquisición. En el Perú, la Inquisición fue creada por el rey Felipe II en 1569. Era una filial provincial del Consejo de la Suprema y General Inquisición Española. La central de todo este gran aparato estaba en la Corte Real, que como sabemos se instala en Madrid desde 1561. Y este complejo inquisitorial tenía 21 tribunales de distrito, repartidos entre la península, Italia y otros territorios en ultramar que tenía España. En América había solamente 3. 2 se fundan hacia 1570, que son el de México y el de Lima, que son prácticamente paralelos, y en 1610 se funda la Inquisición de Cartagena. El Tribunal de la Inquisición de Lima extendía su jurisdicción a todo el Perú: Charcas, Chile, Quito, Río de la Plata y Paraguay. Entonces había 3 tribunales en toda América y luego las diferentes provincias o regiones se subordinaban según la cercanía que tuvieran con el de México, el de Cartagena, el de Lima. Lima, por ejemplo, la jurisdicción era muy amplia, era toda América del Sur prácticamente por la vertiente pacífica, desde Panamá, pasando por Colombia, Ecuador, Perú y Chile, e inclusive el Río de la Plata. De manera que ese es el amplio ámbito que tenían bajo su control los inquisidores residentes en Lima. Al ser nombrado virrey del Perú, Francisco de Toledo, a quien vemos en esta imagen que está en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, recomendó a 2 inquisidores, al doctor Andrés de Bustamante y al licenciado Serván de Cerezuela. Lamentablemente, Bustamante nunca llegó a nuestro país porque murió en plena travesía cerca de Panamá en junio de 1569. Lima recibió con toda solemnidad y con grandes festejos al inquisidor Serván de Cerezuela, quien estableció el tribunal en una casa cercana a la iglesia de la Merced. Más adelante se trasladaría al local donde funcionó hasta que fue abolida. Con la sola presencia de Cerezuela, se celebró en la Catedral de Lima un gran evento con la asistencia, por supuesto, del virrey Francisco de Toledo y de las autoridades eclesiásticas y civiles más importantes de la ciudad. Y así se estableció la Santa Inquisición en Lima el 29 de enero de 1570. Se leyó un edicto de fe y un sermón de estilo mediante el cual todos los asistentes se comprometieron bajo juramento a apoyar al Santo Oficio. Un fragmento de la Real Cédula de Fundación del Tribunal del Santo Oficio de Lima decía lo siguiente: entendiendo ser muy necesario y conveniente para el aumento y conservación de nuestra santa fe católica y religión cristiana, poner y asentar en esas provincias el Santo Oficio de la Inquisición. En sus inicios, el tribunal se dedicaba al control de la población blanca. Como sabemos,
La mayoría de la población del virreinato era indígena, pero ellos eran considerados catecúmenos, no bautizados o, en su defecto, cristianos muy nuevos y susceptibles de conservar algunas prácticas idolátricas. El primer auto de fe se realizó el 15 de noviembre de 1573 y tuvo lugar en la Plaza Mayor de Lima. 6 reos fueron penitenciados y uno de ellos fue arrojado a las llamas. Se trataba de un francés acusado de hereje contumaz. Su nombre, Mateo Salado. Estoy en la huaca Mateo Salado, que queda en el Cercado de Lima. Para ser más precisa, se ubica en realidad en el límite de los distritos del Cercado, Pueblo Libre y Breña, justamente al lado de la Plaza de la Bandera. En esta huaca, en el siglo XVI, vivió un viejo francés llamado Mathieu Saladé. Era un ermitaño que vivía aquí solo, retirado del mundo. Él fue el primer acusado a morir en la hoguera por la Santa Inquisición. Saladé profesaba la fe luterana y fue acusado de hereje, blasfemo y vendedor de libros apócrifos. Se decía que Mateo Salado era un embaucador, a quien el pueblo, creyéndolo santo, favorecía con limosnas. Como escribió Ricardo Palma, todos los sábados se le veía en la ciudad cosechando pesetas. Mathieu Saladé fue capturado en noviembre de 1571 y permaneció preso durante año y medio. En realidad, él había cuestionado al Santo Oficio porque en España se habían ejecutado muchísimos hombres sencillamente por profesar la fe luterana, una fe tan cristiana como la católica. Al no dar señales de arrepentimiento respecto a su fe, Saladé fue condenado a muerte. Esta huaca lleva su nombre, Mathieu Saladé, Mateo Salado. No viene un navío registrado, o sea, él es un francés, ¿cómo llegó a América? Entonces lo más probable es que llegó un navío de piratas. Si tú vienes en un navío de piratas, ¿qué hacías viviendo en una huaca? Entonces lo consideraron un espía de esos piratas que asolaban el Callao y que atacaban las embarcaciones, ¿no? Y no solamente se dedicaban al robo de las mercaderías, sino también al asesinato de la gente. En sus inicios, la mayoría de sanciones que aplicó el tribunal fueron realizadas a protestantes extranjeros. Hacia ellos existía intolerancia religiosa, pero sobre todo política. En abril de 1578 se celebró el segundo auto de fe. Hubo tanta pompa en su celebración como si hubiese ocurrido en la misma España. En la Plaza Mayor se levantó un tabladillo con altares para el virrey y la audiencia y con asientos para las corporaciones y personalidades notables. Los 16 reos salieron con vela en mano y la cabeza descubierta. Algunos con una soga en la garganta, uno con coroza, es decir, con un sombrero en forma de cono, y 2 con San Benito. Entre ellos se encontraban 2 religiosos dominicos, 2 mercedarios, 2 clérigos, un jurista y un escribano. La vestidura penitencial que ponía la Inquisición a sus víctimas tomó el nombre de San Benito, por el saco bendito. La vela verde, que llevaban los reos hasta el momento de asistir a la reconciliación, significaba
que así como se extinguió en ellos la luz de la fe, podrían volver a encenderla en la llama de la penitencia. El Tribunal de la Santa Inquisición sentenció en nuestro país a 1.477 personas. La mayoría fueron condenadas a penas menores, pagar multas, rezar oraciones, pero 32 personas fueron condenadas a la pena de muerte. De hecho, la mitad de estas perecieron quemadas vivas. De los 32 condenados a muerte, 23 fueron acusados de realizar prácticas judaizantes, es decir, tener ritos y ceremonias de la ley judaica. Uno de los casos más sonados de pena de muerte fue el del teólogo Fray Francisco de la Cruz, que había sido nada menos rector de la Universidad de San Marcos. Él fue ajusticiado el 13 de abril de 1578, acusado de ser un alumbrado. En realidad, el teólogo tenía unos postulados religiosos que cuestionaban el sistema monárquico español. Las alumbradas o los alumbrados eran una suerte de herejes que se reclamaban tocados por la divinidad y que podían hablar libremente de temas de fe, ¿no? Cometiendo errores, profiriendo herejías. Pero hay algo interesante, eran alumbrados, se les decía alumbrados porque estaban alumbrados por el fuego del infierno, estaban equivocados y la Inquisición tenía que tomar cartas en el asunto. Paradójicamente, el condenado alumbrado Fray Francisco de la Cruz había demandado el establecimiento de la Inquisición en el Perú. Él le manda una carta al rey Felipe II pidiéndole al rey que mande inquisidores al Perú. Esto es antes que se fundara en 1570. Y por temas del destino, él termina siendo una de las primeras víctimas de la Inquisición. ¿Y por qué? Porque se vio involucrado en un proceso de exorcismo a una niña mestiza que se llamaba María Pizarro, y que los franciscanos habían querido exorcizar por todos los medios, sacarle estos demonios que tenía dentro. Y Fray Francisco se da cuenta que en realidad el demonio incorporado en la niña no era un diablo, sino era, él encuentra varios santos, escucha la voz de San Dionisio, de San Miguel Arcángel, entre otros, y la niña lo que le propone es que él se proponga papa y rey del Nuevo Mundo, cosa que hace, ¿no? Asegura de que los indígenas del Perú eran las tribus perdidas de Israel, que el quechua derivaba del hebreo. En conclusión, lo que propuso Fray Francisco de la Cruz fue la separación de España, es decir, la independencia del Perú. Y lo extraordinario de Fray Francisco de la Cruz es que en realidad él da todas las claves para lo que se va a convertir en un pensamiento criollista, profético, emancipador, que de una manera o de otra va a ser retomado por diferentes líderes criollos, mestizos o indígenas hasta los albores de la independencia. A comparación de Europa, los procesos abiertos por la Inquisición de Lima y sobre todo las sentencias de pena de muerte fueron muy reducidas.
Acá no se vivieron las guerras de religión de Europa, ¿no? Por eso es que en 2 siglos y medio el número total de los condenados a muerte, en primer lugar, los denunciados, se estima unas 3.000 personas. De 3.000 personas, ¿cuántos fueron efectivamente enjuiciados? 1.477. En cuanto a juicios, 1.526 porque hubo reincidentes. ¿Y cuántos fueron condenados a muerte? 32 personas en 2 siglos y medio, de los cuales la única condenada a muerte justamente fue la última persona que la condenaron, fue una mujer. Otros procesados en el auto de fe de 1578 fueron Fray Gaspar de Bustamante, diácono de la Merced. Como decía Ricardo Palma, él se las daba de sacerdote y ofrecía anillos, ungüentos y piedras para inspirar amor. Se le desterró perpetuamente del Perú y le dieron 5 años de reclusión en España. Otro padre dominico condenado fue Fray Pedro de Toro, quien murió en prisión pidiendo misericordia. Sin embargo, él salió al auto de fe en estatua y con San Benito. Salir en estatua significaba que se paseaba una imagen del personaje, ya que éste había muerto. También apareció en caballo blanco y con una palma el doctor don Agustín Valenciano, declarado inocente de la acusación de herejía. Los autos de fe eran ceremonias donde se daba lectura a las sentencias dictadas por el Tribunal de la Inquisición. En esas ocasiones, el desfile de reos comenzaba temprano, por la mañana. Ellos venían desde el local de la Santa Inquisición hasta aquí, hasta la Plaza Mayor de Lima. El auto de fe en realidad es una suerte de reconstrucción del juicio final. En donde el hereje que quiere contaminar la sociedad con ideas subversivas que contaminan la doctrina de Cristo, por la cual él, es crucificado y muerto en la cruz, el hereje quiere subvertir la pureza doctrinal de esa enseñanza que trae la salvación de las almas. Y entonces la posibilidad de tener a alguien que modifique esa doctrina para la Iglesia Católica y en su momento para la monarquía era no solamente un crimen religioso, sino un crimen de traición a la propia monarquía hispana. Plaza Mayor se levantaban 2 tribunas. En una se ubicaban los reos, el predicador y el lector de sentencias. Y en la otra, las principales autoridades. En la de los reos, estos se ubicaban de la siguiente manera. En la parte más alta, los condenados. En la parte intermedia, los reconciliados. Y en la parte más baja, los penitentes. En el desfile iban primero los jueces inquisidores, presididos por la bandera del Santo Oficio. Luego, los diversos servidores del tribunal. Después, montados en un caballo blanco y con una rama de palma en la mano, los acusados que habían sido absueltos de toda culpa. Finalmente, los penitenciados al fuego. Los penitenciados eran los culpados levemente, o que, siendo gravemente culpables, habían abjurado de sus errores. Los sentenciados a muerte en la hoguera iban montados en asnos, con las manos atadas a la espalda, vistiendo San Benito y coroza. Los condenados a la hoguera eran conducidos por el puente de piedra al quemadero que estaba en el Pedregal, en el barrio de abajo el puente, el Rímac. La Inquisición provocaba en las multitudes
una especie de morbo por el dolor y la muerte. Desde el amanecer, el pueblo se arremolinaba alrededor del tabladillo. Todos pugnaban por tener un buen sitio desde donde gozar la vista de los reos. Los balcones se hallaban ocupados por las más bellas y encopetadas damas de Lima. Para establecer la Inquisición se crearon varios cargos: un rector, un alguacil mayor, desempeñado por un noble de alto rango, un notario, un alcaide, un nuncio. Los cargos de consultor y calificador eran gratuitos y eran considerados un gran honor que el tribunal concedía a los sacerdotes e incluso a algunos nobles. Los hermanos legos del convento de Santo Domingo eran los torniceros o encargados de aplicar tormentos. En el tercer auto de fe ardió en las llamas por luterano Juan Bernal, sastre natural de Flandes. Otras 20 personas recibieron penitencias, la mayoría por bígamos. Un tal Francisco Hernández también recibió penitencia por sostener que el amancebamiento no era pecado. Las faltas frecuentes castigadas por la Inquisición eran blasfemia, hechicería y bigamia. También se castigaba a los luteranos y a los que celebraban misa sin ser sacerdotes. Cuando los presos entraban en contradicciones, eran sometidos a tortura. Las prácticas y los instrumentos utilizados para torturar a las personas, como podrán imaginar, eran espantosos. Una de las torturas más usuales era esta. Se colgaba al condenado con los brazos a la espalda atados a una soga que iba hasta una garrucha, a una polea. Entonces se levantaba el cuerpo hasta determinada altura y de pronto se soltaba súbitamente y se volvía a detener antes de tocar el suelo. También se torturaba a la gente con el potro o el castigo del agua. Varias de estas formas de tortura están representadas hoy en el Museo de la Inquisición. Tres eran los tipos de tormento que regularmente usaba la Inquisición. El de la garrucha, el del potro y el del fuego. El reo era conducido a un sótano, llamado Cámara del Tormento. El propósito era que sus voces no llegasen al exterior. Lo acompañaban el inquisidor y el secretario de turno. En realidad, ¿en qué etapa del juicio usaba la tortura? Si una persona, al ser detenida, era interrogada por sus generales de ley, todo bajo juramento, bueno, también le pedían que ella misma declarase los motivos de su detención. A lo largo de un proceso judicial habían varias audiencias, todas ellas se registraban y se escribían. Si los reos en esas audiencias se contradecían, cometiendo perjurio, en esos casos, bajo el supuesto que el delito fuera considerado grave, se podía aprobar la denominada sentencia cuestión de tormento. Dictada una sentencia cuestión de tormento, entonces usarían esos instrumentos como parte del procedimiento para determinar la culpabilidad o la inocencia de los reos. Pero ¿qué pasaba si una persona de frente se declaraba, por ejemplo, que era judío y que prefería morir en su fe, etcétera? Él no, él de frente iba a ir a morir quemado en la hoguera. Durante el tiempo que duró el Santo Oficio, la tortura era de uso común en los tribunales. Tanto laicos como religiosos
Recordemos, si no, el caso de Túpac Amaru II, que fue torturado en 1781, o el de los rebeldes del Cusco, que en 1814 fueron descuartizados. En ambos casos, estas penas fueron dictadas por tribunales militares. Por bula del Papa Paulo III, la duración del tormento no podía pasar de 1 hora. Solía suceder que el paciente, por lo intenso del dolor, quedaba sin sentido. En esos casos, estaba prevenido un médico, quien informaba al tribunal si el daño era real o figurado. Con su dictamen, se suspendía o se continuaba el martirio. Era frecuente que los reos muriesen en prisión por consecuencia de la tortura, la melancolía o los malos tratos, o en todo caso, porque se suicidaban. El que se fugaba debía renunciar a su patria para siempre, a su familia, a sus bienes y a su honor. De igual forma, se le encausaba estando ausente, se le confiscaba todo cuanto le pertenecía, se le quemaba en estatua y se infamaba su memoria. Ni aún la muerte arrancaba su presa a la Inquisición, pues se llevaba en procesión la imagen y los huesos del difunto para arrojarlos en la hoguera. El tribunal no solo castigaba, sino que también confiscaba bienes. Y estos constituían uno de sus principales patrimonios. Y una de las primeras penas, digamos la primera con la cual la persona entraba en cárcel, era la confiscación de los bienes. Esos bienes, si la persona luego terminaba absuelta por el tribunal, se la devolvían, pero en caso de que no fuera absuelta, pasaban al patrimonio de la Inquisición. De manera que acumulando unos y otros casos, gente más rica y gente menos rica que fueron víctimas de la Inquisición, fue acumulando ese tribunal un gran patrimonio, ¿no? Tenía obrajes, tenía minas, tenía haciendas, tenía esclavos, tenía navíos. Entre otros está el caso de Manuel Bautista Pérez, considerado el hombre más rico del Perú en su época, que cayó en la hoguera en el gran auto de fe, como se denomina, en 1639, cuando junto con otros judíos, ¿no? De la gran complicidad, fueron castigados por la Inquisición. Esa millonaria fortuna que tenía Pérez, calculada en más o menos 1,5 millones de pesos de la época, también pasó al patrimonio inquisitorial. Con tal patrimonio, la Inquisición funcionaba casi como uno de los pocos bancos que existían en época colonial. Se dedicaba a gerenciar, contrataba administradores, prestaba dinero. Era toda una institución financiera. Era casi como un banco a la época. Había pocos bancos, obviamente, en ese momento. Había bancos privados, pero entre los bancos institucionales estaban los conventos de monjas, por ejemplo, y la Inquisición, que era muy poderosa y muy rica. De manera que era como una gran fuente de crédito en la economía virreinal, aunque parezca que no era propiamente su objetivo, pero obviamente también tenía pues un gran patrimonio. Y entre el patrimonio que tendría la Inquisición, ya no desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista de la historia cultural, muy importante la biblioteca, ¿no? Que ellos guardaban. En abril de 1592, el tribunal condenó a la hoguera a 3 piratas ingleses. Ellos fueron ajusticiados bajo el cargo de profesar el luteranismo. En 1608, el virrey marqués de Montes Claros presidió un auto de fe donde se presentaron 18 personas. El bachiller limeño Juan del Castillo fue achicharrado en el fuego por sostener que la ley de Moisés era la verdadera, que el día de Pascua no estaba bien determinado y que Adán no tuvo ombligo. En junio de 1612 se realizó un auto de poca solemnidad en el que hubo algunos penitenciados, 8 por bígamos, 1 por blasfemo y otro más por guitarrista, así como lo oyen. Su crimen
fue cantar unas coplas deshonrando a una señora de la aristocracia. También fue encausada Ana de Castañeda, a quien se le acusó de muchas obscenidades y brujerías. Paseó por las calles en bestia de carga y sufrió 200 azotes. La Inquisición interrogó a Santa Rosa de Lima. Los inquisidores que conversaron con ella fueron el padre Juan de Lorenzana y Fray Luis de Bilbao, ambos catedráticos de la Universidad de San Marcos. Se dice que los dos quedaron sorprendidos ante la solidez doctrinal y la madurez espiritual de Rosa. Santa Rosa, efectivamente, hacia 1615 fue interrogada por la Inquisición y en su caso él descubre que ella a los 10, 11 años, porque él había tenido ya conversaciones previas con ella ya era una contemplativa consumada desde los años más tempranos de su vida, ¿no? Y se da cuenta que muchas de las iluminaciones y visiones que ella había tenido eran totalmente ortodoxas. Más bien el problema aparece cuando muere Santa Rosa y se convierte en un modelo visual femenino para todo un grupo de beatas limeñas que la emulaban y querían ser santas como ellas. Y entonces no solamente empiezan a escribir autobiografías espirituales, sobre todo Luisa Melgarejo, que trabajaba directamente con los jesuitas. A Santa Rosa se le acercaban varias mujeres, eran sus seguidoras, ¿no? Entre ellas destacaron Inés Velasco y Luisa Melgarejo. Ellas imitaban a Rosa, probablemente deseando alcanzar la misma celebridad que ella tenía. Inés y Luisa decían que hacían acciones extraordinarias, prodigiosas. Inés llegó a decir que volaba. Por supuesto, les cayó el tribunal de la Santa Inquisición y les abrieron proceso acusadas de decir falsedades. En la ciudad, la gente empezó a llamarlas las alumbradas. El caso de las Beatas de Lima. Las Beatas de Lima era un grupo de mujeres de vida contemplativa, religiosa, que acompañaron a Santa Rosa de Lima y que inclusive estuvieron en el entorno de su lecho mortal cuando ella fallece en 1617. No eran religiosas, no eran monjas de convento, Santa Rosa tampoco nunca lo fue. Así como ellas, Santa Rosa era lo que se llamaba una terciaria, pues no vivía en un convento, sino en la casa de sus padres. Al final de su vida, la futura santa estuvo rodeada por estas mujeres. Santa Rosa quizás se salvó, ¿no?, de las garras de la Inquisición porque fue la primera en morir, pero luego cayeron en sospecha las demás compañeras de ella y en los años de 1620 se abre un proceso. Ninguna de ellas tampoco recibe una condena muy fuerte, pero sí se investigan, ¿no?, los tipos de actos de espiritualidad en que estaban involucradas. La Inquisición al darse cuenta que Santa Rosa tenía todo este pelotón de visionarias que estaban emulándola, terminan recogiendo sus escritos. Santa Rosa es autora de una autobiografía espiritual que se ha perdido y que fue enviada a España a ver si era tan ortodoxa como decían. Se recogieron sus papeles, sus hábitos, incluso el retrato que había hecho Argelino Medoro y que era amigo de Santa Rosa y que hace el retrato de ella muerta. Su retrato ya estaba en la iglesia de Santo Domingo y ahí el inquisidor en su momento, Fray Luis de Galván, manda a recoger y retirar el cadáver de la santa que ya se estaba venerando a los pocos años de muerte en el convento de Santo Domingo por este problema de las alumbradas. Y claro, ahí el tema es que la función del inquisidor era discernir entre un auténtico visionario, ¿no?,
y un falso visionario. El último día del año 1625 se celebró en la Plaza Mayor un auto de fe al cual asistieron 24 penitenciados. Fueron arrojados al fuego 2 portugueses. Los portugueses fueron muy castigados en la Inquisición de Lima. Como decía Ricardo Palma, mala estrella tenían los portugueses con la Inquisición de Lima. Está prohibido expresamente la presencia de los extranjeros, ¿no? ¿Y por qué los prohibían? Porque el sustento de la dominación española se basaba justamente en eso, en que los europeos que llegaran a América fueran españoles, fueran de Castilla, fueran de León, de los dominios peninsulares, para asegurar la lealtad de estos territorios. En el mismo auto de fe, el de 1625, fue paseado en estatua y huesos Garci Méndez de Dueñas, quien se había ahorcado en la prisión, y Manuel Núñez Almeida, quien murió de hambre por haberse resistido a comer desde el día en que fue apresado. Ese día también fue penitenciada Inés de Velasco, una sevillana acusada de hereje y superstición, conocida con el apodo de La Voladora. Palma escribió un libro llamado Anales de la Inquisición, en el que recogió varios casos de los procesados por el Tribunal del Santo Oficio. Entre ellos, el de una mujer llamada Ángela Carranza, una criolla nacida en Tucumán, Argentina, pero que llegó a nuestro país en 1665. Ángela decía que hablaba con Dios, que hablaba con la Virgen, que hablaba con los ángeles, que era teóloga, que era curandera y que además veía demonios disfrazados de frailes. Por supuesto, esto despertó el enojo de la Santa Inquisición, que la apresó en el año 1689, justamente aquí, en la cuadra 5 de la Avenida de Emancipación, que antes se llamaba Calle Los Patos. Acusada de blasfema, hereje y aliada del demonio, Ángela Carranza estuvo 6 años siendo torturada por el Tribunal de la Santa Inquisición. El pueblo limeño esperaba con ansias que la quemaran en la hoguera por bruja. Sin embargo, en 1694 el Tribunal del Santo Oficio le perdonó la vida en un hecho sin precedentes que los cronistas de la época calificaron como de inusitada bondad. Ella, por supuesto, quedó presa y murió años después, víctima de la locura. En enero de 1639 se celebró el más solemne auto de fe visto en el Perú virreinal. Aparecieron 80 reos. 7 salieron con palmas y en caballos blancos por habérseles declarado inocentes. 6 mujeres fueron penitenciadas por hechiceras y judías, y 50 reos más fueron reconciliados, vistiendo en la ceremonia el infamante San Benito. Ya en el siglo XVIII se dio un caso inusual. En tiempos del virrey marqués de Villa García, 1736 a 1745, se inició causa contra 2 inquisidores, acusados de vivir públicamente amancebados y de defraudar dineros de la corona. En el siglo XIX se cambió a los brujos por los libros. Desde 1805, la Inquisición de Lima le declaró la guerra a los lectores de libros prohibidos. Ya el Santo Oficio no se cuidaba de brujas,
sino de filósofos revolucionarios franceses. La Inquisición tenía en sus estantes en la biblioteca obras consideradas prohibidas e incluidas en los índices o el índice expurgatorio del Santo Oficio. O sea, había una lista de libros que estaban prohibidos de leer por completo y otros cuyos capítulos más peligrosos estaban tachados o tarjados, de manera que no todo el mundo podía acceder a la obra completa. Sin embargo, esos libros llegaban a Lima, pasando los controles, obviamente, y se alojaban en el Tribunal de la Inquisición. La documentación que prueba no solamente que los libros estaban en Lima, sino que se prestaban, ¿no?, de manera muy sigilosa a ciertas personas que demostraban calidad intelectual, ¿no? Hay varios famosos personajes como Hipólito Unanue y otros de la época ya de la Ilustración que querían leer libros de los enciclopedistas franceses que en verdad estaban prohibidos, legalmente prohibidos, pero que con permiso de la Inquisición se les prestaba y que ellos luego devolvían aludiendo o arguyendo de que eran personas preparadas y que no se iban a desviar con la lectura de esas obras perniciosas. En 1810, la Inquisición mantuvo por 6 meses encerrado en un calabozo a un negro. Su delito, ganarse el pan paseando por las calles de Lima perros, gatos, ratones, marmotas, monos y otros animales a quienes había enseñado a bailar y a hacer algunas habilidades. Aquello no podía ocurrir sino por arte del demonio. En 1813, las Cortes de Cádiz abolieron el Tribunal de la Santa Inquisición. Estas cortes eran de tendencia liberal y buscaban eliminar instituciones que conservasen algunos rasgos feudales. En el Perú, el virrey Fernando de Abascal acató esta medida y también abolió la Inquisición de Lima. Se le permitió al pueblo ingresar a las instalaciones de tan temido tribunal. Y entró tanta gente que enseguida se desató el desorden. Se rompieron muebles, se robaron archivos, en fin, ya se podrán imaginar. A raíz de la ocupación francesa en la península ibérica, Napoleón es el que proclama la abolición de la Inquisición, pero con un cinismo absoluto, ¿no? Porque dice que era atentatorio contra la soberanía. Pero Napoleón en Francia, bueno, era un rey francés que hacía en España, ¿no? Era un invasor. Bueno, pero Napoleón es el que proclama esa abolición, que fue confirmada luego por las Cortes de Cádiz. La sentencia que sí se cumplió en el Perú en el 1813. En cuanto se terminó de publicar ese decreto, el público se precipitó en masa a la cárcel de la Inquisición. La turba entró a la sala del despacho, a los archivos, a la cámara del tormento y a las prisiones. En los archivos se encontraban los expedientes de los reos y una biblioteca. Según Ricardo Palma, de todo esto se apoderó el pueblo, así como de un gran número de obras prohibidas. Cuando llega esa noticia en Lima, a Lima el año 1813, la población alborozada entra a saco en el Palacio de la Inquisición, que es más o menos lo que equivale al museo actual, y no se llevan cuadros, no se llevan muebles, no se llevan alfombras, sino se llevan lo más importante para ellos, que eran las causas de fe en el archivo secreto que allí se guardaban y que determinarían que no hubiera más memoria de casos donde habían parientes, tíos o abuelos o padres de ellos que estaban comprometidos y cuya fama quedaba manchada por esa evidencia documental. Al día siguiente del saqueo, el arzobispo de Lima se constituyó en la capital y declaró excomulgados a todos los que retuviesen algún papel o prenda del extinguido tribunal. Pero el pueblo no hizo caso de la excomunión y fueron pocos los que devolvieron su parte del botín. En
1814 se restauró la monarquía absoluta en España. El rey, Fernando VII, expidió un decreto mediante el cual se reinstalaba el Consejo de la Suprema Inquisición. Él justificó esta medida diciendo que el Tribunal del Santo Oficio había prevenido a España de contaminarse de errores religiosos y que también había propiciado el surgimiento de hombres notables en letras, santidad y virtud. Así, el 16 de enero de 1815 se reinstaló el Tribunal de la Santa Inquisición en Lima. Fue restablecida por Fernando VII en 1814, pero en la práctica ya estaba casi inoperativo y más se dedicaban a estar vigilando por censura de libros a los emancipadores, a los ideólogos del proceso de la emancipación. Luego de su restablecimiento, el tribunal no conservaba ya casi nada de su antiguo prestigio. Esto se sumaba a la agitación de los pueblos americanos por conquistar su independencia. Así, al reinstalarse la Inquisición en Lima, apenas se hizo sentir. La sede de la Inquisición, una institución característicamente intolerante, la convirtieron luego en la sede del Congreso Nacional, que es la esencia de la democracia. Como refiere Ricardo Palma, el siglo XIX se iniciaba esparciendo rayos de luz y era lógico que el Santo Oficio, obra de las tinieblas, desapareciese. De esta manera, los pocos meses que funcionó, solo castigó a un individuo apellidado Valdelomar por el delito de haber celebrado misa sin ser sacerdote. Su castigo solo se limitó a ser paseado con San Benito y Coroza. No fue azotado y se le dejó en libertad. La nueva Inquisición, más que afianzar la fe, se preocupó de combatir la propaganda de ideas liberales, hijas de la Revolución y del siglo. Existen edictos de esa época prohibiendo la circulación y lectura de periódicos europeos y panfletos políticos. Los nuevos inquisidores apenas funcionaron pocos meses, limitándose a fijar un cartelón contra los francmasones y a promulgar 2 edictos sobre libros prohibidos. En el Perú, el Tribunal del Santo Oficio fue abolido definitivamente en 1820, fruto del proceso emancipador que rompía con todo tipo de dependencia política de España. La Inquisición poseía valiosas fincas que el Estado vendió a particulares. Según Ricardo Palma, el general San Martín proyectó en 1822 construir un teatro en el terreno que ocupaba el tribunal. Pero como sabemos, esto nunca se llegó a hacer realidad. Y así, la Santa Inquisición llegó a su fin en el Perú. Esta institución importada de España duró casi toda la época virreinal. Su objetivo era controlar a la población que no profesaba la fe católica. El Tribunal del Santo Oficio fue sin duda un símbolo de una época de intolerancia religiosa y política. Intolerancia, ese nefasto rasgo de la personalidad que ha hecho y hace tanto daño a las personas y a las sociedades. Desde el Museo del Congreso y de la Inquisición, que les sugiero visitar, nos despedimos. Nos vemos en la próxima.